En este caso cometí yo el error de no haberme, o sea, tenía todos los indicadores para decir, este proyecto no va a avanzar. Y digamos que no, que traicioné todos esos indicadores. O sea, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros miles y miles de seguidores en YouTube. El día de hoy seguimos con una emisión más de cómo conocí a mis clientes, esta plática que estoy teniendo con gente, sobre todo de la industria creativa, para platicar una historia de terror y una historia, un cuento de hadas, una historia de amor sobre algunos clientes que hemos tenido, porque pues, todo mundo ha tenido clientes positivos o clientes negativos o clientes que te hacen aprender cosas. Y el día de hoy invité a una persona que en lo personal admiro mucho desde hace mucho tiempo. Es un creativo con una capacidad, digamos, de pensamiento que va mucho más allá, ¿no? Entonces siempre me gusta mucho platicar con Abraham Ávila porque me mueve mucho el tapete, ¿no? Me empieza a decir cosas que sin darse cuenta, pues yo estoy anotando todo detrás, ¿no? Entonces, Abraham, ¿cómo estás? bien, ahora, ¿cómo estamos? Bien, pues aquí un gustazo En la que... contingencia. Sí, pues todavía encerrados, que va para largo esto, ¿no? Sí, pero también está bien, ¿no? O sea, Sí, yo sí, estoy sí, sí. haciendo la cuarentena en casa ajena. La verdad es que voy a mi casa muy poco. Ahorita estoy por cuestiones ahí de cuestiones familiares. Estoy haciendo la cuarentena en otro lugar que no es mi casa. Pero también tratando de estar lo más tranquilo posible y trabajando, afortunadamente. Sí, pues el chiste es seguirse moviendo, ¿no? Y seguir haciendo lo que uno tiene que hacer porque pues no queda de otra. Pues preséntate, quién eres, qué te gusta, dónde te gusta, qué te hace sentir rico. Fíjate que buena pregunta, güey. O sea, he estado leyendo este libro, o revisando más bien, leyéndolo, este libro de Personal Branding. Creo que es uno de mis cocos, ¿no? Si hay alguien que no me conoce, la culpa la tengo yo. ¿Qué hago? Pues sí, soy creativo, pero principalmente estoy muy enfocado en el área del cine. Tengo la formación como guionista y producción de cine, pero también he estado muy de la mano trabajando en empresas creativas. La última, antes de la que estoy ahorita, era una empresa que se convirtió en Voxel Animation Studios, cuando era una empresa que hacía los cursos que tenían, cuando daban talleres de motion graphics, que era lo que yo daba, y también tenían la parte como de diseño gráfico y todo esto. Tú entraste como maestro, ¿no? Al principio. Yo entré como maestro, sí, en ese momento era jugador de la UDCI, antes de que se llamara la UDCI, o antes de que le pusieron la I a la UDC. Creo que yo fui el que les dijo, ¿por qué no le ponen la I si son internacionales? O sea, pues, hiciste Inception, güey. Ya lo tienen, ¿por qué no lo usan? Pues es un valor que tiene la empresa o que tiene la organización, y lo aceptaron. Creo que seguramente ni se acuerdan de esa plática, pero es un poco lo que yo empecé a hacer, lo que me empecé a dar cuenta que tenían las organizaciones, que ya tenían como valores, y es lo que empecé a hacer. Y entonces soy un creativo, pero también me gusta como explorar el valor de los lugares en los que estoy, y más que ponerle adjetivos por poner adjetivos a las cosas, como en el cine lo que me gusta es entender el qué hace la cabeza de la empresa, o sea, cuál es su motivación, por qué hace lo que hace, a dónde quiere llevar su empresa, y sobre todo en empresas creativas. O sea, trabajo muy de la mano con estudios de diseño, con otras productoras haciendo otras cosas, y finalmente trabajo con directores. O sea, mi chamba como creativo es trabajar con directores creativos o directores empresariales. Se podría decir que parte de lo que haces o tu chamba es comunicación organizacional. No es comunicación organizacional, sí podría ser, pero en realidad
es más a un nivel directivo. La verdad es que me he ido Okay. colocando en el campo, o sea, me he ido colocando, o sea, mi formación de guionista me hace siempre preguntar las motivaciones del personaje. Entonces, siempre estoy preguntando qué quiere este cabrón, a dónde quiere ir, por qué hace lo que hace, por qué dice que es, por qué dice esto y por qué hace aquello. Eh, pero a nivel dirección, o sea, no a nivel operativo, no a nivel, digamos, hasta abajo. Al Ya, menos no me muevo como, digamos, como con la parte tan operativa. En la parte operativa más bien lo que veo tiene que ver con si la información llega adecuadamente, pero como ODTs, órdenes de trabajo, ¿no? No me meto, digamos, a nivel emocional tanto con las personas. Últimamente sí. La verdad es que últimamente por el puesto que tengo, empiezo a entender que no soy tan robótico como creo a veces y tengo que pensar mucho en cómo se está sintiendo las personas. Y esto tiene que ver porque vengo del cine, ¿no? En el cine trabajas con quien te sientes bien trabajando y ya. eso hace que se generen equipos altamente efectivos, que si bien no son perfectos a nivel operativo o no tienen las mejores prácticas posiblemente, son equipos efectivos. O sea, creo que el caso que tengo ahorita reciente de la empresa en la que trabajo es uno de esos ejemplos, ¿no? O como en tu caso, cuando trabajaba contigo, me acuerdo que, o sea, yo te valoraba mucho lo que te decía, siempre te lo comenté, o sea, esta cosa que tú tienes tú de integrar equipos, o sea, es súper valioso y eso es como, eso eres tú y eso es parte de lo que todas las empresas que tú formes o hagas, lo vas a lograr. Entonces, justo porque es por eso estamos platicando, ¿no? Sí, de hecho, igual, sumando un poquito a esto que comentas, Abraham fue la persona que a mí me ayudó a hacer una transición y un crecimiento de prácticas, digamos, anteriores a prácticas actuales, ¿no? O sea, yo antes no tenía la menor idea de cómo vender un proyecto de diseño gráfico y cómo realizar un proceso, no tenía ni siquiera un procedimiento correcto para la realización de identidad corporativa, que es el tema que me encanta. Y Abraham diseñó una metodología que no tiene huecos y que abarca pues muchísimo desde el principio y no es una cuestión de decir, pues tú dime qué quieres, o sea, decirle al cliente, dime qué quieres o qué se te antoja ver y yo trato de traducir lo que está en tu mente, ¿no? Porque pues, eso realmente nunca funcionó y gracias a que estuve una temporada, estuvimos Abraham y yo trabajando juntos una temporada, es que logré, digamos, entender y comprender a fondo esta metodología y actualmente pues es lo que más valor le da al trabajo que yo hago, o sea, y es gracias a esto, o sea, Y que fíjate que eso que dices sí es interesante en ese sentido, pues básicamente es lo que termino haciendo en la mayoría de los lugares, ¿no? O sea, lo que vengo, o cuando colaboro con alguien, ¿no? Como contigo, o sea, mi chamba es hacerle ver al director o a quien lleva la empresa, es ver dónde está el valor y la guía moral de su proyecto, más allá de que todas las empresas son para hacer dinero, claro, que eso es un objetivo que todas tendrán, también tiene que ver con cómo lo hacen y cómo lo disfruta hacerlo y cómo no se traiciona como individuo, ¿no? O sea, claro, en ese sentido va por ahí. Entonces me gusta trabajar con las personas mucho, me gusta conocerlos también mucho porque aprendo mucho de cada persona yo me llevo otra parte, ¿no? Como en tu caso, siempre me pareció interesante como la integración de equipos, que después se ha convertido en mi trabajo parte del día a día, o sea, sin quererlo yo también hago, o sea, tengo bases de datos gigantescas, digo gigantescas porque sí, son, son bien robustas, son sí, robustas porque y nada más para un área específica, como 2000 diseñadores y todas estas cosas, sí, haces pero al toda una final, arquitectura de Excel que dices, no mames, o sea, para y, sacar un solo dato tienes un pinche mil hojas, ¿no? y al final siempre me quedo con 3, 4 personas que son las que sé que pasen, porque todas las demás personas no es que sean menos o mal, tiene que ver con, primero, con que trabajo con quien me gusta trabajar, Claro, sé, y también la ventaja que tengo es que con quien me gusta trabajar también son personas comprometidas en su trabajo y que le buscan y le buscan y le buscan. Entonces, siempre que me vuelvo a encontrar una persona como tú en tu caso,
ya avanzó mucho también. O sea, tiene un avance increíble en su propia práctica. Y esto me gusta mucho, porque también de alguna forma cada quien avanza. Entonces, va por ahí mi chamba, aunque no ahora trato de no ser tan, el deber ser, antes era más del deber ser, un diseñador tiene que hacer esto, o un comunicólogo tiene que hacer esto, o cualquier persona que tenga una licenciatura debe de estar a un nivel estratégico. Ahora, digamos, soy más laxo o relajado en ese sentido. Lo que hago es que busco más bien, y esto me lo he enseñado a las últimas generaciones. Las últimas generaciones creo que tienen muy claro lo que quieren hacer, Sí, quieren ser, y han generado nuevos puestos de trabajo o nuevas estrategias de trabajo que tienen mucho que ver con lo que quieren hacer o lo que quieren ser. Y entonces, retomando esta parte, he buscado más bien buscar también gente que esté haciendo lo que le gusta, ¿no? Y no nada más que esté, digamos, en la persecución de un tema solamente financiero, ¿no? Que sí, la verdad claro. es que sí hay mucha gente así y que está suave. Y Sí, de no es repente, que tenga algo de malo, ¿no? Pero no, al final de cuentas es con quién te sientes más cómodo trabajando tú. Y exactamente. cuando hay un porqué detrás que va más allá de lo económico, se hace la sinergia mucho más bonita, Y, ¿no? Fluye exacto, mejor. y no tiene que ser una cosa como de terapéutica, de ya me entendí, ahora me conozco, ya sé por qué lo que hago, y entonces, o sea, eso es un proceso personal, pero sí me interesa a mí que en la medida de lo posible, en la medida que lo tenga claro, o que yo también lo tenga claro, entiendo por dónde vamos trabajando las rutas, ¿no? O sea, como las rutas de Sí, claro. trabajo de lo que estamos haciendo. Y también asumo riesgos, o sea, también esa es la otra, es que no es una cosa miel sobre hojuelas, que es finalmente lo que vamos a platicar ahorita. O sea, asume riesgos y de repente esos riesgos se convierten pues son más riesgos, Aprendizajes. son más problemas, digamos, que beneficios. Y algo que he aprendido un poco también es como poco a poco, ¿no? La verdad es que no ha sido fácil, es como a decir cuando ya una cosa ya no es sostenible, y tratar de cerrar lo mejor para ambas partes, aunque en ocasiones, como te decía al principio, antes de que empezáramos a grabar, en ocasiones tú eres el monstruo o el otro es el monstruo para ti. O Ajá. los dos son los monstruos para ambos, también se da el caso, pues, ¿no? Sí. Eh, Porque al final, en todas estas relaciones de cliente, o sea, que cuando tienes un cliente, hay una cuestión de percepciones. Entonces, y esto estás en constante evaluación. Lo único que tú evalúas principalmente es cuánto te están pagando y si te están dando lo que necesitas que te den de forma que lo necesites. Perdón, por el perro. No pasa nada, no pasa Ok. nada. Eh, o, y que no se esté yendo el proyecto, que no se esté yendo a una cosa que ya es insostenible para ambas partes. Sí, sí, claro. Eh, entonces eso ha sido un poco lo que hago, ¿no? O sea, aunque sí, me dedico principalmente al cine, sigo escribiendo, es una cosa que estoy, digamos, tratando de no soltar, de seguir escribiendo, empezar a trabajar más en desarrollo de proyectos, pero también en algún punto ya me muevo más bien como a nivel menos operativo y empiezo a hacer un poco más como consultoría, como más como... ahorita, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy formando los departamentos de comercialización y de comercialización y apoyando un poco en la administración porque estudié la maestría, pero en algún punto son espacios que yo tendré que ceder a quien tendrá que hacer la chamba ahí, ¿no? Entonces, y quizá, quién sabe qué pase ya en el lugar, ¿no? O sea, la verdad es que puede ser que permanezca o que salga, no lo veo como nunca fijo, ¿no? Sí, mira, ahorita que comentas esa parte del cine, del guión y de la motivación detrás del personaje, pues se me hace bien interesante porque es verdad, yo siempre, todo el tiempo, desde que nos conocimos, te he visto observando a la gente y sometiéndolos de alguna forma como a ciertos procesos que los puedan llegar a incomodar, pero, pero ahorita me está cayendo el 20, igual tú desmiénteme, en tu cabeza estás digamos, captando toda esa información para en algún punto, cuando construyes tus guiones, crear personajes igual de complejos como las personas. Fíjate que cuando nos conocimos, en realidad lo que traía, creo que sí, nosotros nos conocimos cuando yo propuse en la UDC, cuando yo estaba en la UDC era encargado de medios, Del ¿no? audiovisual. De producción audiovisual. Sí, más.
Y siempre me interesó, desde que estaba en la universidad, siempre me interesó el trabajo multidisciplinario. Sí, man. La anécdota que tengo con esto es que en la UABC hacen ferias como de emprendedores o ferias como de productos, o sea, en esos momentos eran los de administración que llevaban productos que ellos hacían. Ya. Y en ocasiones sí me iba acompañado o de un amigo de derecho o de un amigo de otro lugar, y cuando íbamos y veíamos estos puestecitos como estas kermeses, nos dábamos cuenta, bueno, nos dábamos cuenta que de repente el de derecho hacía preguntas de derecho que no las tenía resueltas, ¿no? O yo tenía preguntas que tenían que ver con el diseño y tampoco estaban resueltas, ¿no? Sí. O sea, por estudiar comunicación. Entonces en la UDC lo que intenté hacer fue un proyecto que se llamaba LCD, Sí, man. que era buscar personas de diferentes carreras, específicamente las creativas que tenía la UDC, y tratar de solucionar problemas o complejizar situaciones. Me acuerdo que eran por ahí. Sí. Más que llegar a como a soluciones así rápidas, era como, tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ven ustedes los de modas? ¿Cómo lo ven ustedes los de comunicación? ¿Cómo lo ven tú, Adrián, ustedes que son de diseño? Y era más bien por ahí, o sea, lo que me interesaba era también que expandieran su límite o que estuvieran en una dinámica en la que en las situaciones nunca te enfrentas solo a solucionar, o sea, nunca estás solo solucionando una cosa, ya sea que estás haciendo un branding o que estés haciendo un guión o que estés haciendo un diseño de interior o que estás resolviendo una arquitectura, lo que sea. En realidad, esos son cosas que tienen un uso, pero también están en relación a otras disciplinas, ¿no? Y entonces tienes que expandir un poco como tu visión para poder entender, o sea, rodear el problema. Siempre ha sido como mi Sí. idea, rodear el problema para tener mayores respuestas y soluciones posibles, pero al final tú eres diseñador o tú eres comunicador o con lo que hagas y lo vas a trabajar desde ahí. Eh, Recientemente, los últimos proyectos en los que he estado, afortunadamente, ya no es un equipo, ya no somos 2 personas o 3 personas haciendo el proyecto, ya somos más personas, ¿no? O, y ya no somos, digamos, como ya también la ventaja de los proyectos en los que me meto ya no tienen que ver como, ya no te escatimas tanto o ya tienes clientes que no escatiman tanto en a quién coloca. Y Ajá. por ejemplo, de repente yo en los últimos proyectos yo siempre he abogado porque se haga en la primera etapa se haga una integración de la investigación, digamos, una investigación en manos de un investigador que pueda dar un marco social o político o que dé un marco a la situación. Y, por ejemplo, de repente me preguntan, ¿por qué no un mercadólogo, por qué no un economista? De repente yo lo que digo es, el mercadólogo, sobre todo en la formación a los del contexto, digo, muchos están más enfocados, hay muy pocos enfocados en la investigación de Uh-huh. mercado o, eh, y están más enfocados en la promoción. Entonces, Uh-huh. me interesa un economista más porque nos puede ayudar a ver mercado, a ver precios internacionales, a ver cosas más, digamos, a otro nivel y que le vayan a dar y que son insumos para el que ya tomaría las rondas sueltas como mercadólogo o que llevara, digamos, la parte de marca. Entonces, eso es como lo que he trabajado y siempre he trabajado así, siempre buscando como recientemente el proyecto que trabajamos, o que trabajé con un amigo que me hablaba de cine, tenía que ver con que, como yo había sido jurado de un concurso para un estímulo fiscal, tenía un poco la película más amplia de cómo vender este proyecto, cómo presentar este proyecto. Y cuando le empiezo a dar, digamos, fundamentos de cómo rodear el tema, se da cuenta que él, digamos, tiene sesgado porque solamente lo está pensando como quiero hacer una película. Ajá. Y Ajá. y para el estímulo es más amplio que solo una película, ¿no? Digamos, hay un impacto social, hay un impacto económico, hay un impacto, Ajá. una lógica. Entonces, pero siempre trabajo, digamos, desde una postura creativa, o sea, siempre es imaginando como un proceso abierto de imaginar primero, pero luego tengo que buscar datos duros. O sea, eso sí es bien importante que no es un proceso, eh, no es un proceso, digamos, en el que yo nada más hago un visionado o una ideación. Entonces,
De ahí lo que sigue son datos duros. Y la verdad es que ahí te haces de manos de personas como más, con un pensamiento más lineal, que pueden ser administradores y todo esto, que es un poco lo que yo hice, o sea, para poder lograr trabajar mi propia práctica, me hice de la mano de herramientas que me ayudaran a controlar más mi proceso. Pero no que lo mataran, porque también eso es bien importante. Es bien importante que no me mataran mi proceso, sino generar mindframes o más bien plataformas en los que uno puede abrirse, cerrarse, abrirse, cerrarse, abrirse, y en Sí, cada man. apertura y vaya generando resultados. Es un poco la metodología que con nosotros trabajamos. Expande una idea, luego la comprime, luego la vuelve a expandir, hasta Sí, que man. solo te quedas con las líneas, digamos. Ya no enfrentas a un diseñador a ver qué hace, ¿no? O sea, o ya no Ujú. enfrentas a un copia a ver qué escribe, sino que ya le estás dando líneas muy específicas Ajá, ajá. o un marco conceptual desde donde se va a poner a trabajar. Sí, es algo que en muchas ocasiones yo comento que es, ok, ya cuando llega al punto de empezar a diseñar, digo, en el proceso que yo hago, pues no diseño con un panorama abierto, ¿no? O sea, ya tengo una línea, unas limitantes y ahora sí, diseñador, todo lo creativo que tú quieras, pero si te sales ya no funciona. Tienes que estar dentro de estas limitantes y Y ahí fíjate vas a que, encontrar, o sea, vas a llegar a un resultado mucho más sólido porque tienes limitantes, porque ya tienes un camino, un objetivo a donde llegar. Y no es como que, pues diseño lo que se me antoje a ver si le gusta al cliente, ¿no? O sea, claro. No, y a veces, y ha pasado que sí, aunque se salga del marco, o sea, también porque el marco al final el marco falla, también puede tener errores o puede no estar también delimitado, o puede estar, digamos, muy limitado, y entonces si algo se sale, en realidad está dentro del límite, está, digamos, al final termina estando dentro del límite de lo que debió haber sido ese marco. sí, man. Pero tú ya sabes, tú ya no estás, digamos, tirando perdigones, ya no estás Sí, como man. ahorita como dicen, como el coronavirus. El coronavirus es este virus que, o sea, es un perdigón y le da 10, Sí, ¿no? man. No es como otro tipo de enfermedades que es más como aguda. Lo que hay que tratar de hacer es agudizar, porque también en ese sentido creo que una de las cosas que no pasan a nivel local, pero en otros mercados o en otros campos laborales sí pasan, es que también hay especialización. Sí, Eh, claro. Todavía, por ejemplo, me encuentro con generalistas, ¿no? O sea, todavía me encuentro con generalistas que sí, sigo contratando generalistas, pero Todólogos, los contrato para cuestiones generales, ¿no? O sea, para claro. cuestiones generales. O sea, va a ser muy difícil que a un generalista yo le suelte un branding o yo le suelte hazme un logo. Lo que voy a hacer con él va a ser es darle, aquí está aquí Sí, está la más una imagen, indicación, ¿no? sí, Diseñame esto. aquí está el manual de estilo, el Ujú. manual de esto, y de ahí te vas derecho, ¿no? Que Sí, también es sí, un claro. poco lo que siempre he tratado de hacer, o sea, no, alinear a una temporada, alinear a un año, o sea, el diseño tiene que estar seguido de un año, o sea, hay una estrategia de comunicación que se traduce en una estrategia de diseño que hay que Mm. seguir y también hay que moverla, hay que utilizarla, pero también está dentro de estos, digo, de estos márgenes, ¿no? Que hay, Sí, man. a menos que sea un diseño especial. Sí, man. Eh, Pues bueno, pues, Abraham, para, digamos, aterrizar un poco con, digamos, la línea del programa, el capítulo ahora sí. pues ahora sí te invito a platicar. No sé con cuál quieres empezar, güey, tu historia de terror o tu cuentito de hadas. Mira, creo que las historias de terror tienen que ver con comunicación. Estoy Y, totalmente de y acuerdo. las historias de terror tienen que ver con comunicación, con, con un no entendimiento o una percepción errónea, o, y digo, o todas juntas, o de repente es también no escuchar. O sea, Ujú. eh, recientemente creo que la historia de terror más reciente que tuve fue con un proyecto en el que en este caso cometí yo el error
de no haberme, o sea, tenía todos los indicadores para decir, este proyecto no va a avanzar. Y digamos que no, que traicioné todos esos indicadores, o sea, traicioné esos indicadores muy específicamente. Sí, había foquitos rojos por todas Todos partes lados, y desde la primera llamada, o sea, desde la primera sí, llamada escuché a una persona que estaba con prisa, que hablaba de poco presupuesto, que y que no tenía el insumo o el requerimiento que yo necesitaba para poder atender esa prisa y ese bajo presupuesto. uh-huh. Eh, y lo que pasó es que me atreví a trabajar y lo que pasó es que me metí en el caos de mi cliente. ¿Sí? O sea, ese es un error que puede ocurrirle a muchas personas, ¿no? Que tú puedes ser un bien estructurado, tener una estructura interna mucho más clara o tal, pero si te dejas llevar y te vas con el caos de tu cliente, que es normal, sobre todo cuando este proyecto, yo atendí la prisa de mi cliente, digamos, atendí la necesidad emocional de él, y lo digo así, era una necesidad emocional de él, de poder tener una cosa rápida, y que no tomé la precaución de decir, ¿sabes qué? Entre más urgencia tengas y mejor nos vamos más despacito, o sea, vamos Sí. pensando las cosas más claramente. Y cuando yo ya quise, digamos, cambiar el tiempo y el ritmo del trabajo, ya estábamos demasiado atorados con muchas cosas y tuve que en algún momento sí decirle a mi cliente, ya no va, o sea, ya no va, y ahí es donde te digo, me convertí en el monstruo de mi cliente. Yeah. Pero también ya no va porque también lo que le pasó en este sentido es que el dinero que tenía se le acabó. O sea, primero empecé a ver que nos estaba, ahí no era un proyecto que no dependía nada más yo, o sea, yo tenía una nómina de 10,000, 15,000 dólares en ese momento que nada más estábamos trabajando poquitas personas de cada semana, y lo que tuve que hacer es cuando empecé a ver que ya empezaba a peligrar la nómina de las personas, lo que tuve que hacer es parar la producción y decir, ya no trabajan. Y a la hora recibí la respuesta del cliente diciendo, ya no se nos acabó el dinero, hay que decirles a todos que ya no hay lana. Entonces, digamos, coincidimos afortunadamente, pero también él, digo, no me reclamó en ese sentido, pero sí me di cuenta que yo fui el que me metí en el caos de él, ¿no? Y Se me quedó queda, igual con un mal sabor de boca, ¿no? y Que fíjate que no se quedó con un mal sabor de boca. Lo que le pasó más bien es que aprendió, porque era su primera vez que trabajaba, aprendió también lo que le habían dicho, y lo insistía mucho a mí me han dicho que en México las cosas se hacen bien fáciles y no sé qué. ya. Entonces, lo que pasó ahí fue que un poco yo, después de una plática ya más tranquilos, decimos, ok, ¿dónde fueron los errores? Y fueron ahí, o sea, fueron en no haberle dicho yo desde el principio, o sea, desde la primera llamada, oye, vas con mucha prisa y no tienes el presupuesto adecuado y quieres quieres meter una presión a mucha gente y quieres poner a trabajar a mucha gente que todavía no necesitas que trabaje, Sí, cuando ahorita bueno. lo que tendrías que hacer es invertir en planear, o sea, planear y definir bien el proyecto. Pero yo me metí en la prisa de él, y digo, me metí en la prisa de él también porque yo también traía una prisa, yo también traía una prisa, entonces fue un error ahí. Creo que fue la historia de terror, fue la última historia de terror más grande que tuve, porque eh, porque de repente tenía gente que era la primera vez que trabajaba con ellos y que estaban viendo que Ya. el proyecto se estaba yendo, y que además me habían estado como diciendo, oye, se va a hacer, ¿no? Entonces ya tenía muchos pocos prendidos y yo todavía trataba de que las cosas estuvieran, digamos, Sí, buscando rescatar buscando lo más que rescatar se las pueda, cosas. ¿no? Exacto. Entonces, hasta que ya en un momento dije, no, esto ya se hunde, sobre todo porque ya tuve indicadores en los que el cliente se nos va, me deja, o sea, me quiere dejar sin dinero, digamos, y está la nómina a pagarse. Entonces ya fue cuando yo dije, oye,
es que así no se puede, o sea, Sí, claro. necesitamos pagar nómina, necesitamos pagar a los que se, y ya nadie ahorita va a trabajar en el proyecto, y fue cuando ya como tomaron la decisión, sí, pues se para, ni modo, y se quedó, el proyecto se quedó, aunque trabajamos un mes, se quedó como cuando debimos, o sea, lo que se necesitaba trabajar para 15 días, por la prisa, y se quedaron cosas adelantadas, pero son cosas que se van a tener que volver a hacer, pues se van a hacer, se perdió lana, pues al final. ¿Y este proyecto ya desapareció por completo? ¿O lo van a reestructurar y a futuro ya se hace con más claridad? La idea quedó en que lo iban a reestructurar, pero también lo que entendí es que quien financiaba el proyecto, no, él sí no se quedó con un buen sabor de boca, pero a todos los niveles. O sea, yo estaba en otro nivel, o sea, o sea, yo estaba debajo de 5 personas más, y entonces, en realidad, ahora sí que no me tocó a mí la bronca, sino que yo de mí dependían más bien la gente que trabajaba, pues, ¿no? Ya. Entonces, digamos, su staff creativo, eh, en, ahí fue donde nos dimos cuenta, cuando su staff creativo se empezó a dar cuenta que, lo voy a decir así claramente, el director no sabía cuánto dinero tenía la película. Ya. Entonces, de repente, en una reunión que tuvimos, le preguntan al director si puede hacer una película con $1 millón, y él se queda como, ¿cómo? Como $1 millón, que suena mucho, pero es como $1 millón, Sí, es como nada, ¿no? Para una como movie. nada, nada y mucho, pues, ¿no? Y le pregunta, como que le pregunta ya a uno, ¿cuál es pues cuánto dinero te has gastado la película más barata que tienes? Y la respuesta fue $12 millones. Entonces, yo ahí fue como, digamos, cuando dije, no, pues creo que él no sabe lo que no puede hacer con esta película, o sea, porque Sí, todo ya. lo que nos está diciendo no lo va a poder hacer. Entonces, pues ahí fue un aprendizaje, fue a final del año pasado, y fue un aprendizaje como eh, bien duro. La verdad es que fue bien duro para mí, porque era un proyecto en el que estaba explorando una cosa que era un proyecto de ficción, después de haber trabajado muchos proyectos de documental, y era un Ok. proyecto grande, o sea, era un proyecto grande para mis manos en ese momento, ¿no? Pero también me di cuenta que no era el único que traía un proyecto grande, o sea, todos los demás productores estaban con proyectos, digamos, como todos estábamos novateando en ese sentido, pues, ¿no? Ok. Entonces, y yo lo que sí hice o sea, lo que sí estaba haciendo en ese momento estaba mentoreándome con otros productores, que fueron los que me empezaron a ayudar a decir, ¿sabes qué? Tienes que tomar las riendas de este proyecto y decir, esto lo tienes que parar tú, porque si no lo paras tú, nadie lo va a parar. Sí, man. Sí, man, sí, man. Entonces, pues, Órale. Sí, pero sí fue una cosa que las primeras 2 horas de esa reunión, o sea, ese día, fue de terror, porque ese día yo recibía gente que estaba volando y o sea, justo ese día que tuve que parar, estaba recibiendo personas de otros lugares, acomodándolos en hoteles y todo esto, y nada más lo recibí para decirles, se acabó el proyecto. gracias por venir, pero ya te vas. Sí, 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 Digo, sí. está chingón porque normalmente este tipo de cosas nos pasan mucho cuando uno va empezando, ¿no? El no saber leer los focos los focos rojos, pues porque simplemente no tienes experiencia, pero que te pase ya después de que sí tienes experiencia y sabes realmente que todo va mal y aún así vas y te estrellas contra la pared, está, está chingón en esa onda, ¿no? Sí. Pues bueno. Y, y ahora la bonita, la de Sí, éxito. pues ahora sí que tú dime qué género de cine te gusta más para ponerle género a tu historia, güey. Pues esta fue una historia de terror demoníaca, ¿eh? O sea, o sea, todo era muy bonito, esta historia de terror todo era muy bonito al principio, pero bueno, no era todo muy bonito, es como estas películas de terror en las que llegas tú al lugar y sabes que hay algo raro, todo es demasiado perfecto como para ser real. Ya, ya, ya. Y yo tenía ahí, algo me decía a mí, algo aquí no está del todo bien. Y y bueno, pues salió, o sea, salió en el momento que tenía que salir y tal. Y Va. esto me ayudó a que esta experiencia me ayudó a otros proyectos que volvió como que volvían
a ocurrir, a decir, ya no, o sea, decir, ¿sabes qué? Desde Sí, ahorita, ya ahorita que tenemos, yo ya no participo o ya no puedo entrarle. eh, y digamos, a confiar más en mis instintos en ese sentido, al sí, instinto de sí, claro. sobrevivencia. Sí, man. Sí, es que a veces uno se emociona, pues dice, es que esto es lo que he estado buscando durante un chingo de tiempo, pero pues no es lo que más te conviene, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y era una lana, o sea, digo, y también era una cosa de credenciales, y era una cosa de lana, y era Sí, un buen claro. proyecto, y por eso yo quería comprometerme hasta el momento, pero también preferí ser el malo con ellos, ahora sí lo puedo decir, con ellos que con los, que con la, y que, bueno, y que algunos de los que personas con las que trabajamos, pero también con algunos o sea, también sé que con algunos terminé tampoco no como el mero, mero bueno, pues, ¿no? O Ya. sea, salí raspado de esa experiencia, salí como bastante raspado, ¿no? Pero creo que al final me siento seguro cuando trabajé con el equipo con el que trabajaba de producción, que hicimos lo que pudimos hacer para que esto saliera lo mejor posible, ¿no? Sí, claro, con los Para, recursos que tenían, ¿no? uh-huh, va. Va. La historia de éxito. La historia de éxito, fíjate que la historia de éxito tiene que ver con cuando tú crees, fíjate, eso es bien chistoso, porque este proyecto es el de Chechelavi, Ok. ese de la película Chechelavi, y este fue un proyecto como que nadie quería, al menos en Tijuana. Supe que dos productores eh, no lo quisieron, no lo aceptaron, y yo estaba terminando de trabajar otros documentales y estaba haciendo otras cosas también. Eh, y cuando recibo el correo de este director para hacer la película, al principio tenía como recelo porque me pedía como, ahí te va lo que quiero hacer de película, ¿no? Entonces lo leí y dije, bueno, este güey no tiene ni idea del contexto en el que se va a meter, o sea, esta historia no se puede hacer. Ok, ok. Y Le entonces yo empezaste a dije, ver huecos a puta, alguien. se me hace que no va a funcionar esto, digamos, contrario a la otra situación, pero acepté una reunión con él, ¿no? O sea, acepté una reunión con él y tuvimos una reunión aquí en Tijuana y que es una cosa que procuro mucho, o sea, como procuro conocer a la persona con la que voy a trabajar porque, porque es bien importante, ¿no? O sea, que sí te vas a pelear y todo lo que quieras, pero que las cosas, estés tú alineado, estén los dos alineados a lo que se quiere hacer, ¿no? Sí, man. Aunque sea un proyecto que te invitan, estaba ahí. Y un poco lo que vi es que sí estaba alineado. Yo venía a trabajar muchas películas de documental que trabajaban el tema de migración de forma muy rápida, como Flash News o Ok, muy ok. espectacular, espectacularmente, ¿no? Eh, con una visión, digamos, como de producto global, como que esto se tiene que colocar en los mercados de cine y todo este asunto. Y como viendo a la realidad como un lugar donde sacas una información y ya sin mucho tiempo para detenerse. Entonces estaba un poco cansado y Sam lo que estaba buscando es hacer una película más contemplativa, observar, Ok. sin menos pretensión, como digamos, sin menos pretensión de imponer un relato. En ese sentido, su acercamiento creativo era como buscar el relato más que construir el relato, ¿no? Ok. Entonces me gustó, la neta es que me gustó y entonces me acerqué y desde el principio empezamos a trabajar y desde el principio fue una chulada trabajar en este proyecto. O sea, porque Órale. todo fue comunicación así, todos los días era como trabajar, el nivel de comunicación era todos los días, aunque fue una película que se hizo en varios idiomas y que entonces había varios idiomas, estábamos hablando español, estaba hablando español y estábamos hablando inglés y de repente había diálogos en francés o en portugués porque es de inmigrantes haitianos y esa parte no la conocíamos. Creo que lo que pudimos crear como grupo de trabajo fue un nivel de entendimiento emotivo, más que de Órale. intelectual, que sí también se dio. Es como saber y confiar en el otro y decir que el otro está buscando lo mejor para el equipo y que se está sintiendo bien haciéndolo y que nadie está sufriendo el proyecto, porque también fue un proyecto que tampoco se hizo con mucha lana, entonces también fue un proyecto
que al final lo hicimos más por pulmón Por amor al arte, ¿no? Como se le dice. Pues no, sí había una parte de amor al arte, pero una ventaja que era trabajar con Sam y con los otros productores de Estados Unidos es que teníamos claro que había mercado y teníamos claro que deberíamos de tener claro cuánto estábamos esperando que este producto se vendiera. Ahorita el producto ya está siendo vendido, pues, ¿no? Ya está teniendo, ya se vendió, pues se vendió una vez y se está vendiendo otra vez a otra distribuidora. Nice. Entonces, se ha logrado, digamos, como capitalizar y se ha logrado como empezar a tener ahorita a lo mejor un revenue potencial. Pero eso se logró en gran medida porque el grupo de trabajo se comprometió a todos a trabajar desde la emoción, es decir, aunque no te entiendo del todo, porque tú en realidad tú hablas francés y tú hablas español o tú hablas inglés y todos estamos como tratando de comunicarnos, vamos a hacerlo desde lo emotivo, que obviamente para muchos esto es bien complicado y es bien difícil, pero yo apelo a que eso es lo que se tendría que buscar en los equipos de trabajo, es confiar en el otro y confiar que el otro va a hacer lo más que le va a costar para hacer el mejor trabajo y que obviamente hay un límite, ¿no? Hay un límite en el romance. Si el otro no funciona, pues bueno, o sea, por mucho que nos queramos, buscamos a quien se integre o que apoye, ¿no? Y Sí, claro. se logró. Entonces, creo que estos dos proyectos me han dado, me dan para mí una balanza de lo que ahora yo busco cuando trabajo con alguien, ¿no? O sea, Ya. busco esta película de amor, como de romance así, de grupos de somos amigos, nos queremos un chorro, y que logramos hacer un proyecto efectivo, que tiene un potencial a ser redituable, a un proyecto que estaba pensado, el otro proyecto estaba pensado para ser un éxito comercial, o sea, iba a ser un proyecto de bajo presupuesto, de 1 millón para poder hacer 30 millones. O sea, entonces, Ajá, ajá. este, pero que también se hizo con prisas, se hizo con poca comunicación, se hizo pensando fríamente, digamos, dentro de la maquinaria, de decir, vamos a hacer un producto que nos tiene que costar 1 millón y lo vamos a tratar de vender así, tal cual. Sí, nunca se buscó trabajar esa parte de la sincronía que comentas que sucedió con Cheche Laví, ¿no? O sea, de Exacto. trabajar todos por el bien del proyecto, ¿no? Y que se sintieran comprometidos para poder sacar adelante independientemente de los conflictos que se generen, ¿no? Y fíjate que bueno que lo comentas así, porque una de las cosas que podría contrastar es que un proyecto se hacía abierto, era muy abierto el proceso, pues era muy honesto. Si ya no había dinero para un equipo, para rentar más tiempo un equipo en el proyecto de Chechelavi, lo decíamos, y entonces buscábamos la forma de todos, de ver la forma en que pudiéramos aprovechar el tiempo para poder producir, o sea, seguir Ya, produciendo. Por ejemplo, se tomaron decisiones como cuando se grabó en Haití, se tomaron decisiones de presupuesto, es decir, o sea, vamos todos o quién no va, quién sí es necesario ir, y, o sea, porque si van todos, que estaría bien suave que fuéramos todos, podemos poner en riesgo lo que se está poniendo allá. Entonces, abiertamente, en este otro proyecto, lo que sí te digo es que también, ya de luego yo encontré o descubrí que también había cuestiones como cosas que tampoco eran tan claras, porque se escondían también, ¿no? O porque no se decían. O sea, cuando preguntábamos si había lana suficiente, había estas miradas que estos productores cuando se ven así como, sí. se ven como, le decimos, no le Sí, decimos, bueno. y que esas cosas a mí siempre les decían, ¿por qué se ven así? O sea, ¿por qué no me pueden decir si sí o Sí no? que O es, sea, es lo que decías desde el principio, o sea, y aquí es donde yo encuentro esta relación. Realmente el primer proyecto que comentas no funcionó por pedos de comunicación y el segundo funcionó muy bien por temas de comunicación, por una muy buena comunicación. sí. Y también en confiar, o sea, y lo de, o sea, como, confiar, o sea, confiar en que el otro te va a decir, confiar. Y luego ahí viene otro tema, o sea, aquí el tema que yo recientemente veía con otro proyecto es que no solamente vale la pena decirle al otro lo que tú estás buscando, sino tienes que asegurarte que el otro escuche lo que tú le estás diciendo. Sí, claro. O sea, Que lo escuche y eh, que lo comprenda, ¿no? Porque también son dos exacto. cosas bien distintas. Sí, exacto. O sea, una cosa es que lo dices y ya lo dices, ¿no? Pero otra cosa es que el otro sepa y que claramente esté en el entendimiento de lo que tú acabas de decir. Que muchas veces me he dado cuenta que los proyectos empiezan mal por eso. O sea, Sí, porque a la hora que tú presentas un proyecto,
tú estás queriendo vender un producto que tú tienes o algo que tú haces que posiblemente sea lo que tú haces mejor, por lo que te caracterizas, o quizá porque es el servicio que más te reditúa y a huevo se lo quieres meter al cliente cuando el cliente te está diciendo, Ujú. no quiero esto, no quiero esto, o como lo decías tú al principio, de repente ni siquiera escuchas que te quiere comprar otra cosa, Ajá, ajá. ¿no? Entonces, eh, Sí, es como esta frase que dice que cuando tienes un martillo a todo le ves cabeza de clavo, ¿no? O sea, tú uh-huh, tienes un solo servicio y a huevo quieres vender ese servicio y de repente, yo digo, en lo personal sí he llegado a esa conclusión de realmente analizar al cliente y ver si necesita el servicio que yo le puedo vender. Yo se lo puedo vender, ¿no? O sea, si hago mi labor de venta, yo voy y se lo vendo, pero no se me hace congruente darme cuenta que no es lo que más necesita en ese momento y aún así tratar de vendérselo. Creo que ahí suceden mal las cosas cuando pasa así. fíjate que ahí es que esa es la cosa que también tienes ahí también entra una parte de responsabilidad. O sea, tú quieres, Ándale. o sea, la verdad es que también tampoco puedes estar cuidando demasiado y hacer la consultoría y de hacerle la consultoría de, a ver, si o sea, a usted le conviene flyers o a usted le conviene un anuncio, un spot televisivo o mejor contrate tiempo en el radio o mejor, antes de promover, mejor haga un rebranding o una comunicación, o sea, cosas así. Pero también me he dado cuenta que también eso es una parte de lo que uno tiene que hacer cuando confía. En ocasiones cuando trabajas con gente que dirige proyectos, eh, a lo mejor tú no sabes sus motivos, el por qué te está pidiendo Ujú. hacer esto. A lo mejor tú desde fuera, como experta en diseño, como experta en comunicación o producción, tú crees que le conviene más lo que tú traes, ¿no? Y bueno, una cosa es que se la quieras meter, o sea, le quieres meter el producto o el servicio, y la otra es que a lo mejor tampoco estás escuchando el por qué, a qué Sí, responde claro. su proyecto. Entonces, de un tiempo para acá, para mí cuando yo presento un proyecto, cuando me acerco a alguien, en la reunión, una parte que vemos es el entendimiento que yo tengo de lo que estamos buscando. O sea, mi entendimiento de lo que es. Ustedes ya tuvimos una reunión, platicamos, pero esto es lo que yo entiendo que ustedes quieren. Ya. O sea, esa parte ayuda mucho porque ahí puedes darte cuenta que tu percepción fue equivocada y ahí Ujú. junto con el cliente potencial dices, ¿sabes qué? Esto no es tanto o si es por acá o es más por acá. Y eso ayuda, desde un principio ayuda, ¿no? Y luego otras cosas, como decir, a ver, eh, para yo poderte dar esto, yo voy a hacer esto, pero necesito que tú hagas otra cosa. O sea, Ajá, ajá. porque tú que te comprometas a otra cosa. O también ves esta parte que a mucha gente no le gusta, pero que lo veo muy, muy necesario, es la limitación del servicio. Es cuando ya lo que Ujú. yo te voy a hacer, cuando yo llega a mi límite de lo que yo te voy a hacer. O sea, que en ocasiones son 3 logos o en ocasiones te voy a mandar 5 frases, o sea, son 2 revisiones, o sea. Sí, pero pues eso también responde a cómo uno como profesional se va conociendo a sí mismo, pues, o sea, porque si no te conoces, si no te autoanalizas, si no haces esta autocrítica o no te sometes a la crítica externa, pues también nunca te vas a dar cuenta si la estás cagando o no la estás cagando. Y creo que es algo que sucede mucho, sobre todo en el mundo del diseño, que es donde yo me muevo, que veo que la gente constantemente se queja de los clientes, pero creo que si cambian ciertas prácticas, automáticamente los clientes ya no, o automáticamente ya no se van a topar con ese tipo de cliente, ¿no? Ah, es que no me paga tiempo, no me paga tiempo, no me paga tiempo. Pues posiblemente tú no pusiste esa limitante desde el principio, ¿no? O posiblemente tú ni siquiera entregas a tiempo, ¿no? Y también es como recíproco, una cuestión, digamos, de karma, de decir, pues tú no eres cumplido con tus tiempos, no puedes esperar a que tus clientes sean cumplidos con los tiempos de pago, ¿no? O sea, son varias ahí cuestiones, pero digo, creo que es más una cuestión de la autocrítica y del autoconocerse, de decir, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto hago y hasta aquí sé llegar y eso es lo que te voy a vender y saberle decir con esas palabras al cliente, no te puedo hacer eso porque no sé hacerlo o no me corresponde o no es mi área o necesito integrar a alguien más y va a tener un costo extra, ¿no? O sea, saber poner esos límites. Fíjate que ahí yo lo veo con un amigo. Hay un amigo que tengo por ahí
que lo que tiene es, que siempre se lo comento, lo que tiene, le pasa es que siempre está buscando proyectos en donde demostrar que puede hacer más, ¿no? Entonces, Ya, él como que siempre se pone a prueba y se pone en la posición de prueba con el cliente. O sea, ya. se pone de pechito para que el cliente le haga un escrutinio de estoy a prueba, o sea, estoy aprendiendo más. Y un poco lo que le ha pasado es que nunca ha madurado un servicio completamente, o sea, siempre tiene, siempre está ampliando sus servicios, ¿no? O Ya. sea, no tiene como uno que digas, ok, esto es lo que yo hago específicamente Sí, en esto y, estoy bien cabrón, ¿no? y punto, sino que siempre expande y si le dicen, oye, ¿y puedes hacer esto? Sí, claro, también lo podemos hacer, pero su forma de trabajo y es también una cosa que es una parte como, esas son las historias que forman parte de las historias de terror. Yo ahora aprendo mucho cuando hablo con un proveedor y me doy cuenta si él sabe hacer ese trabajo, pues, ¿no? O Sí, sea, y sabe hacer el trabajo para no tampoco meterlo en una historia de terror a él. O sea, no quiero que me ajá, meta, pero tampoco me quiero meter con él en una historia de terror en la que yo le estoy preguntando una cosa específica y de ahí me doy cuenta si me responde o no lo que le estoy preguntando o sé que lo que va a hacer es cerrando la llamada, se va a poner a averiguar, va a abrir claro. siete tabs y, ya sé qué es lo que está buscando y Digo, también no es que esté mal y yo lo veo muy positivo, pero en cierta etapa, ¿no? En esa etapa como de descubrimiento, de ir probando diferentes cosas y ver cuáles son tus límites y qué sí puedes hacer y a lo mejor encuentras otra cosa que te gusta un chingo y te vas por ahí, ¿no? O sea, es como el amor o es como el sexo de alguna forma, ¿no? O sea, vas probando y ya dices, bueno, esto no me gustó, pues ya sé que ya no lo quiero hacer, pero si nunca te encuentras, ahí va a ser o sea, vas a entrar en conflicto constante por estar agarrando proyectos que no estás, no sabes abarcar realmente, ¿no? Y estás aprendiendo, o sea, que con en una ese, velocidad muy, que en ese sentido yo diría que ningún proyecto lo vas a hacer solo. O sea, es muy difícil que un proyecto tú lo vas a hacer solo. O sea, traes un uh-huh, equipo detrás. O por ejemplo, cuando me preguntó hace poco, si, oye, me dieron este proyecto, que donde lo agarro, y digamos, porque está con esta cosa, yo le dije, pues agarro nada más, yo te recomiendo que hables con alguien que sí lo sabe hacer, que te lo cotice, o sea, tercerizas, ¿no? ajá, Y, y lo tienes ahí de backup por si tú le empiezas a regar, lo tienes ahí de backup, al menos que te vaya ayudando con el proceso, no le sueltas todo, en ese sentido, o sea, creo que ninguna historia, tanto de terror o romántico, de aventura, la que quieras, la vives solo, o sea, sí, claro, la vives con tu cliente en primera instancia, también tu cliente está en la película, porque también por claro, eso te decía cuando hablábamos de, pues sí puedo hablar de cuando uno es el monstruo, pero también puedo, o sea, cuando el cliente es el monstruo, pero en realidad también cuando uno es el monstruo o simplemente cuando hay un monstruo en la casa, ¿no? O sea, que sí, es un monstruo que compartes con el cliente, porque lo creas junto con tu sí, man. cliente. Esta situación de terror o la situación ideal no la haces solo tampoco, o sea, no eres tú solo construyendo una historia de terror, tú la haces con quien estás trabajando, o sea, al final es una relación que se va construyendo en conjunto y lo que tienes que aprender es primero entenderte tú, dónde tú eres, en donde en qué problemas te metes tú Sí, qué personaje la película eres, ¿no? O sea, y qué personaje tienes enfrente, porque si los dos están cojeando, o sea, digamos, si los dos cojean de la misma pata, ahí sí necesitas ayudarte de alguien que te ayude o sea, de repente que tengas a alguien que te controla más el proceso o que aprende a limitar más los proyectos y que te ayude a ti más bien a desarrollar la parte creativa. O tú eres el que limita, entonces necesitas a alguien, o tú vas a ser el que limita, entonces vas a necesitar a alguien que juegue la parte más bien creativa, que ayude a expandir el proyecto. uh-huh, Entonces, pero en ese sentido, por eso ponía estas historias, o sea, yo me callé también en la primera etapa, yo me callé estos errores, o sea, yo los uh-huh, veía y de alguna forma me los llevaba a la casa y los tenía ahí pensando y los anotaba y todo, pero cabe decir que para mi propia salvación, o sea, yo veía que no estaba tan mal la situación, pero en realidad debía haber sido más, confiar mucho más en mi sentido desde el principio y decir,
desde la primera llamada decir, a ver, espérate, o sea, es domingo, son las 7:30 de la tarde, ¿por qué no hablamos mañana más tranquilamente? Me explicas más tranquilamente, vemos las cosas con más calma y vemos qué es lo que tienes. Y no de que desde la llamada dije que sí, y al otro día yo ya tenía que estar haciendo Sí, cosas, ya, ¿no? ya Entonces, te comprometiste, ¿no? entonces ahí, eso me ayudó mucho para los siguientes proyectos, hace una semana, o sea, depende del tamaño del proyecto, pero ahora para mí valoro mucho que si tengo un proyecto más o menos choncho, digamos, choncho de 50, 70 mil pesos para arriba, o sea, chiquito que tú vas a invertirle un mes o 2 meses, tengas un periodo de tiempo en el que tú hagas un trabajo de poner las cosas bien claras, ¿no? Con tu Sí, cliente. O sea, desde cómo te vas a comunicar con él, desde a qué hora se puede comunicar contigo, sí, sí. desde a qué horas no se puede comunicar contigo, este, y también hasta dónde se limitan las cosas. O sea, eso ayuda mucho, creo. Y esto ayuda a que creo que la gente, siendo claros con las personas, a menos que sea una persona que sea una hija de la chinga y lo que está buscando es un Ajá, esclavo, ajá. y tú le digas, oye, es que no te puedo dar el 100 de mi vida, porque no eres el único cliente que tengo, y que lo entienda, pero la mayoría de las personas, apelo a que la mayoría de las personas quieren esa claridad, o queremos Ujú. esa claridad, y quieren esa claridad en la que dices, ok, esto va a durar tanto tiempo y se va a hacer así, si nos atrasamos, pues cuando nos atrasemos, esto es lo que me corresponde a mí, esto es lo que te corresponde a ti, que también el cliente entienda que los atrasos también pueden ser de su parte y que son válidos también, no es Sí, que sí, sean, claro. ¿no? Entonces, y de ahí ayudaría a que se conviertan en historias como más de amistad. Creo que la gente con la que sigo trabajando es porque también se ha dado eso. O sea, se ha dado como una claridad de hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí hago, qué no hago, hasta dónde puedo hacer, y también y también que los proyectos se logren. Con los que no es porque Con los que no, creo que he cometido esta parte de, o me involucro, o sea, me involucro en su caos o o absorbo su propio, digamos, en ese sentido no limité yo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Pues O, o bueno, no sé si quieras aportar algo más. Ahorita ya vamos cerrando la conversación. No sé si quieras, si tienes algún comentario final de cierre para todos nuestros miles y miles de de mi- seguidores. Fíjate que lo que podría nada más como cerrar, así cerrando, es que en estos momentos que está la pandemia, eh, y que se necesita como esta cuestión como de estar con las personas. Creo que apelo todavía más en el trabajo a que tú pases el tiempo con las personas con las cuales te sientes trabajando a gusto, ¿no? O sea, la verdad es que eso ayuda mucho al trabajo. Creo que al menos en el trabajo del cine y en el trabajo creativo, muchas veces yo sigo trabajando con las personas, y creo que las personas también trabajan conmigo, no porque yo sea el más pro y el Sí, último claro. tal, sino también porque a la hora de trabajar conmigo se puede disfrutar, de una parte de disfrute. Y también lo mismo yo sigo trabajando con ciertas personas o busco trabajar con ciertas personas porque sé que estamos en el mismo canal, al menos emocionalmente, tranquilamente, y que si bien los dos perseguimos una cuestión como de vamos a hacer lana de esto, eso no nubla que finalmente estamos trabajando con personas, ¿no? Claro. Y, y que necesitan su claridad emocional, su claridad de trabajo, su tiempo, y no se tiene por qué llegar a prisas y gritos, ¿no? Pues excelente, Abraham. Sinceramente, todo lo que me comentaste me está haciendo, como te decía al principio, de repente dices cosas que tú ni cuenta te das, pero a mí me caen muy bien en el momento, y justo en este momento estoy en un proyecto en donde todo lo que me estás comentando me habla mucho, y creo que sí lo estoy analizando por la manera correcta, lo que tú dices, ¿no? O sea, viendo a la persona, viendo el contexto, viendo la comunicación que se está dando, y no tomando decisiones frías y emocionales de que no, ya la chingada, ¿no? Sí, está bien chingón, vamos, ¿no? O sea, un poquito más frío. Entonces, pues te agradezco mucho.
la plática. Dinos si te buscamos, no te buscamos, tienes redes sociales o algún correo o algún lugar donde te podamos contactar. Sí, pues bueno, estoy en Facebook, estoy como Abraham Ávila, y igual también en LinkedIn. Y mi correo, si alguien me escribe, es el avila.abraham@gmail. Mi correo personal. Ahí es donde me llegan todos los correos de todo. Entonces, cualquier cosa estoy ahí. Y lo único que diría ahorita, así como anuncio, es volví a levantar el proyecto de Ataque Nacional, que es la compañía de producción de cine. Lo que vamos a concentrarnos ahorita va a ser en el desarrollo de historias y, o sea, escritura de guión o consultoría de guión, y lo que sigue es el desarrollo de historias, o sea, llevar las historias a buscar que se puedan hacer, ¿no? Órale, qué chingón. Ahí vamos. Qué chingón. Ok, excelente. Pues ahí nos quedamos con el dato y un día que tenga una buena historia que contar, te la paso a ver si se convierte en película. Dale, Abraham.